Buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer video, primer capítulo de este increíble libro de Más astuto que el diablo, más vivo que el diablo, burlar al diablo, como ustedes lo digan. Este libro la verdad que me marcó muchísimo, un librazo. Si siempre recomiendo únicamente tres libros, si estás arrancando en esto del emprendimiento, siempre recomiendo únicamente tres libros. Más astuto que el diablo, de Napoleón Hill. Piense y hágase rico, también de Napoleón Hill. Y Conversaciones con Dios, únicamente el tomo uno te va a ayudar a entender muchas cosas. Que no lo pienses como Dios, pensarlo como pensamiento positivo, esto como pensamiento negativo, y piense y hágase rico, las leyes universales. Básicamente este video lo hago para hacer resúmenes, ¿ok? De los capítulos y de las cosas más importantes, y quizás como cosas que me fueron pasando a mí, experiencias y todo, en base a también leer este libro y sacar mucha información. Vamos a empezar con esto. Primero que nada me presento, soy Enzo, tengo 24, casi 25 años, ahora en unos meses los cumplo. Emprendo desde básicamente los 18 años de forma más legal, por así decirlo, pero me gusta todo esto de hacer contenido y todo desde que soy un poco más chico. Tengo mi propia sala, tengo mi emprendimiento, tengo mi mentoría en la que explico a las personas cómo vivir de un producto digital, cómo vivir de su marca personal, cómo vivir del contenido y de los productos digitales, que básicamente es lo que más hoy en día está funcionando y siempre va a funcionar: la información de una persona transportada mediante el Internet. Vamos con el primer capítulo, y el primer capítulo habla de algo súper importante, que es el primer encuentro que tuvo Napoleón Hill con Andrew Carnegie. Andrew Carnegie es, como a decir al tiempo de hoy, el Elon Musk, ¿ok? El Warren Buffett de hoy en día, una persona muy rica, la cual le empezó a comentar que él lo que quería hacer era entrevistar a las personas ricas, ¿ok? Entrevistarla y gracias a su influencia y la fama, poder exponer o mostrar o vender estas entrevistas que le hacía a las personas ricas a revistas, y poder costear sus estudios como abogado. Lo que le dijo Andrew Carnegie es que tenía una misión mucho más fuerte para él, sin desperdiciar lo que él quería hacer, sin menospreciar lo que quería hacer, mejor dicho, y era documentar básicamente lo que hicieron las personas ricas, pero no solo las personas ricas, sino también las personas que fracasaron en la vida. Básicamente lo hice porque crear este manuscrito, crear este documento, era algo que no se había hecho nunca, y que en las escuelas y facultades enseñan prácticamente todo, excepto los principios de realización personal. Este trabajo que le mandó a hacer a Napoleón Hill le dijo de antemano que le iba a tardar unos 20 años más o menos, y que iba a tener que solventar su vida con otra cosa, de forma totalmente paralela, porque la gente termina viendo los resultados de esto, en muchos casos hasta después de su muerte. Entonces, lo que le dice es que no solo se fija en las personas que tuvo éxito, sino también en las que fueron fracasadas, y que se refería a hombres y mujeres que llegan a ese último suspiro al momento de morirse y que no lograron ese objetivo que se estaban poniendo, sea por lo que sea, y que va a aprender mucho más de cómo ser una persona de éxito a partir de estas personas que tuvieron el fracaso, porque el fracaso te enseña qué no hacer. Y es algo que me parece súper importante, porque me pasó muchas veces en la vida en la que me pasaban cosas y la veía como fracaso, y cuando la empecé a dejar de ver como fracaso y a ver cómo tenía que hacer las cosas y que estaba aprendiendo, fue cuando empecé a resignificar todo esto a mi favor. Y explica que la causa del éxito está muy lejos de ser algo desapegado del hombre, y que le nombra algo que es llamado el otro yo, que el otro yo es esa forma que descubre una persona cuando se encuentra en una adversidad, en una emergencia, en un problema, que lo obliga a pensar a cómo salir de ahí. Siempre termina siendo situaciones extremas. En mi caso, he dormido en la calle, dormido en un McDonald's, estar quebrado. Entonces ahí fue cuando apareció el otro yo, y empecé a cambiar mi realidad por completo. Yo cuando empecé con esto, el primer mes hice $5.000 de ganancia, totalmente neta, $5.000, de un salto cuántico completo, dejando entorno atrás, dejando relaciones, dejando personas, dejando creencias y cambiando mi forma de pensar, siguiendo únicamente las órdenes del otro yo, como vamos a ver que también hizo Napoleón Hill, y que la mayor parte de los fracasos reales
únicamente pasan porque las personas se ponen límites en su propia mente. Después de hacer este manuscrito, después de entrevistar a estas personas, Napoleón Hill había pensado que ya había terminado su trabajo, pero en realidad solo recién había empezado, porque si bien había escrito los 17 principios de éxito y más las 30 causas de fracaso más normales, que le llevaron unos 4 años de trabajo, ese era el esqueleto de todo lo que había hecho y ahora tenía que recubrir todo ese esqueleto mediante la experiencia propia. Y él empezó a hacer un montón de cosas, un montón de emprendimiento, empresas, coach, muchas cosas empezó a hacer, pero ninguna lo llevaba a la felicidad y todo lo manejaba con indecisión, que básicamente es como estar a la deriva, que vamos a tocar en otro capítulo, y que en un momento en el que ya estaba cansado de saltar de lugar en lugar, que me siento muy identificado porque yo también hice 17 millones de negocios físico, digital, muchos empleos en todos, fui saltando de uno en uno y lo entienden perfectamente, la indecisión es algo que mata. Y acá dice que recibió un mandato interior que surgió de forma de pensamiento, que es la forma más cercana que tiene para describirlo, y en un momento de estar vagando le dice, volvé a tu casa, agarra toda esta información que vos tenés y vas a armar un manuscrito. El otro yo le dijo así, de una, se despertó y le dijo, de toda esta información que tenés, vas a escribir un libro y lo vas a publicar. Y le explica por qué va a hacer este libro y básicamente resumido, explica que la felicidad no le iba a encontrar en emprendimientos, en negocios, en empresas o en dinero. La felicidad le iba a encontrar cuando ayuda a otras personas a encontrar la felicidad. Eh, Ahí fue cuando llegó el momento de encontrar eso que tanto estaba buscando en tantos emprendimientos, de dar un servicio útil, que si bien ayudó a personas, él no se sentía útil. Y después de que le pasó todo esto del otro yo, ese hechizo, ese pensamiento que lo movilizó con mucha fuerza, se fue y la razón empezó a sugestionar esa idea que tuvo. ¿Cómo lo veo yo? El alma siempre va a hablar primero. Lo primero que te habla siempre va a ser el alma y después viene la mente a justificarse, a buscar las cosas razonables, a intentar buscar lo lógico. Lo de esto no se puede por tal cosa, pero tu alma quizás te dijo mañana renuncias a empleo. Y viene la mente, es como, no, porque tenés que hacer esto, porque tenés que mantener una familia, porque tenés que hacer tal cosa. Lo primero que siempre te va a hablar es el alma y tenés que escuchar a tu alma si querés tener esos resultados. Le explica que las pequeñas adversidades que fue teniendo durante toda la vida fueron más enriquecedoras y que fueron bendiciones. Empezar a ver todo lo que me pasaba como una bendición me hizo entender que sacar el foco en lo negativo, ponerlo en lo positivo y dejar de decir esto me pasa a mí y esto me pasa para mí. Cuando empecé a decir esto pasa para mí y encontrar el lado positivo, que para otras personas es el positivismo exagerado, te ayuda a mover todo a tu favor, literalmente. Entre todo esto que él empezó a hacer, estaba sentado al lado de Don R. Mellett, que era básicamente una persona muy influyente en un diario, en un periódico, y era el jefe de publicación de este periódico, y esta persona había publicado había expuesto a una banda delictiva y a un grupo de policías que eran corruptos, y lo mataron. Lo que pasó con este suceso es que como Napoleón Hill estaba asociado a esta persona, las personas que lo mataron eh, confundieron la asociación que tenían con él pensando que él ayudaba a exponerlos a ellos y le dijeron que tenía una hora para irse de su casa, si no, en vez de irse en auto se iba a ir en un cajón, se iba a ir en un ataúd, lo iban a matar. Y ahí fue cuando le llegó a Napoleón Hill la primera adversidad, la primera emergencia, porque tuvo que irse y se fue a la casa de unos tíos, si no me equivoco, que cuenta en otro, no en este libro, sino que cuenta que era la casa de los tíos, y estuvo refugiado 6 meses viviendo con una pistola guardada siempre en su abrigo por miedo. Cada vez que frenaba un auto en la casa le daba miedo. Vivió el miedo en su máxima expresión porque temía por su vida. Y esta fue la mayor situación de emergencia que pasó Napoleón Hill. En un momento, cuando pasó todo esto, cuando estas personas que lo amenazaron cayeron presas, y pasó toda la adversidad,
su otro yo le dice que ese periodo fue un testeo, fue una prueba, que fue reducido a la pobreza y humillado para forzar a descubrir a su otro yo, y que demostró a los demás cómo se controla el miedo y cómo sobrellevar las dificultades que surgen en emergencias en la vida. Y que ahí en adelante iba a poder hablar con su propia autoridad, con su propia experiencia, que así me lo tomé yo cuando me tocó dormir en un McDonald's. Es mi propia experiencia, hoy te lo puedo decir porque lo viví. Que renuncié a empleos, que renuncié, me separé y recuperé una familia, lo que sea. Que con 24 años hoy teniendo una hija construyo un emprendimiento. Construyo básicamente mi empresa, porque yo soy mi empresa. Todo esto, todas estas dificultades que vas pasando en la vida son para construirte a vos mismo. Y básicamente este otro yo le dijo, mañana vas a ir a Filadelfia a encontrar a esa persona que te va a ayudar a publicar tu libro y que necesitaba $25.000 y que iba a encontrar en su cabeza a la persona que le dé ese dinero y no sabía cómo ir a Filadelfia. Y su otro yo le dijo, vas a ir con tu cuñado y le vas a pedir $50 para ir. Hizo eso sin dudar, sin pensar. Y cuando fue a Filadelfia, ya con $40 que le quedaban, su otro yo le dijo, vas a ir al mejor hotel y vas a pagar la mejor habitación que haya. Me siento muy identificado porque cuando yo tenía una deuda, tenía $200 y lo primero que pasó por mi cabeza es disfrutar esos $200. Empecé a experimentar esa vida que vos querés vivir. Y al toque entró en mi mente y me dijo, achica la deuda, hacé más chica la deuda, esos $200, pagá una parte de la deuda. Pero ¿qué hice? Agarré y esos $200 me fui una semana, menos 3 4 días, a un Airbnb de lujo, básicamente, porque para lo que yo estaba viviendo en ese momento donde me fui era para mí un lujo, piscina, gimnasio, sauna, vista al agua, era una locura para lo que yo estaba viviendo. Y fue invertir eso sin miedo, sin duda. Obviamente que me daba miedo, obviamente que tenía la duda, pero fui y lo hice igual. Y todo esto que fue haciendo, le fue explicando el otro yo que en ese momento tenía que entender que dos entidades se movían en la Tierra. Una entidad, estas dos entidades estaban dentro nuestro y una estaba movida por el miedo y otra estaba movida por la fe. Y que en el momento en el que él hizo eso, lo que yo hice con el Airbnb, no fue eliminar ni matar a esa entidad del miedo, sino que simplemente por ese momento la cayó esa identidad, pero que esa entidad iba a volver en forma de pensamiento y que mantenga su mente herméticamente sellada, porque a la primera que este pensamiento empieza a entrar, básicamente va a empezar a alimentar. Es como, no sé, los que hayan visto Dragon Ball me van a entender cuando chocan los poderes y empiezan a pelear uno con el otro. Si vos alimentás la fe, va a ganar la fe. Si alimentás el miedo, va a ganar el miedo. Y después le dice, no te permitas preocuparte con el dinero que vas a necesitar para tus gastos inmediatos, porque el recurso va a llegar a vos en el momento que tenga que ser. El cómo no importa. Entonces, tenés que saber, esto me encanta, tenés que saber que esta identidad que se maneja por la fe no hace ningún tipo de milagro y tampoco trabaja en oposición con ninguna de las leyes naturales o leyes universales. Te va a guiar siempre que la llames por medio de impulsos de pensamientos que cruzarán tu mente y te ayudarán a realizar todos tus planes de la manera más natural, conveniente y lógica posible. Tu otro yo no hará el trabajo por ti. Mucha gente piensa que este otro yo va a llegar y va a hacerte la vida fácil, sencilla, tranquila, pero no, va a ayudarte a entender exactamente por dónde tenés que moverte, qué acciones, qué pensamientos tenés que hacer. No te va a decir, ok, quédate sentado y quédate tranquilo leyendo un librito, porque las acciones las tenés que tomar igual. Tu otro yo va a seguir el comando siempre que le mantengas en uso y que mantenga la duda, el miedo y las preocupaciones fuera de esos pensamientos, totalmente fuera de la mente. Que físicamente es el mismo, pero nadie va a reconocer ese cambio porque el cambio es interno, gente. El cambio es totalmente interno. Eso es lo que habla principalmente el capítulo 1 de este increíble libro. Me parece una locura que sea tan
potente la información, se los recomiendo súper comprárselo porque es un libro muy bueno y identificando varias áreas y momentos de mi vida en los que tuve miedo, en los que tuve fe, en los que accioné con mi otro yo o con el yo del miedo. Entender que tenemos estas dos entidades constantemente peleándose en nuestra cabeza va a hacer que elijamos una o elijamos la otra. Y de ahora, desde ya te invito a acceder a la sala americana en la que tenemos un reto, a la sala expresa en la que tenemos un reto 90 días. Es un pago único de $20 para que puedas cambiar tu identidad y cambiar tu realidad mediante un negocio que te apasione. Y que esto lo guíe la fe, que vea todo lo que podés ganar. Vamos a dejar este capítulo por acá. El lunes que viene vamos a hablar sobre el segundo capítulo en donde ya se empieza a hablar un poco más de esta entidad del diablo, de los pensamientos que tiene y cómo controla a la gente, etcétera, etcétera. Esta serie va a estar muy buena, vamos a tocar cosas muy puntuales, quizás en algún momento hago una invitación a alguna persona para que también podamos ver distintos puntos de vista. Muchas gracias por ver esto. Te recuerdo, acá abajo tenés el link hacia mi Instagram para que me puedas hablar si querés acceder a una mentoría más privada. Tenés el acceso $20, un único pago a la sala expreso para que puedas expandirte, para que puedas manejar tu vida desde la fe. Y te veo el miércoles con un nuevo video. Chao, chao.